Ya tenemos al siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado, Marisol, es vía Zoom. Ahora sí es vía Zoom. Se trata de John Hidalgo, es un analista económico. Buenos días, economista, le saluda Juan Javier Benedetti. La cifra de la necesidad de financiamiento en este 2021 subió de 8.700 millones de dólares a 11.600 millones, pero luego el gobierno redujo la proyección. Finalmente, economista, ¿ya se sabe cuánto dinero necesita el Ecuador para financiarse este 2021? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los radioescuchas, a ti también, Javier, y a las que nos ayudan y nos acompañan en producción. Sí, una de las cifras que se estaban estimando, hay un déficit de casi 5.000 millones, del cual tiene que cumplir deudas corrientes. No se deja de un lado también posibles encuentros o reuniones, como tú sabes, con el FMI. Recordemos que efectivamente el año anterior había igualmente deuda interna, es decir, pagos que no se habían realizado, en este caso a proveedores, pagos del tema del IES, el 40% que el gobierno tiene que cumplir con el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, que también estaba pendiente, y muchos temas que realmente a nivel económico el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso tiene que ejecutar, ¿no? Esta vía principal para obtener es disminuir gastos, ¿no? Si te das cuenta, te acababa de escuchar en el tema del posicionamiento la intención de reducir los gastos, y creo que es una medida idónea, ya que la austeridad debería ser primordial en este nuevo gobierno, pues, ¿no? Creo y considero que la reforma tributaria va a ser una de las medidas más importantes para captar esa diferencia. No descarto una nueva inyección de capital a través del FMI, siempre y cuando se cumplan las condiciones, que entre unas de ellas era el incremento de impuestos. Sin embargo, el gobierno está analizando mucho eso, porque uno de los impuestos que se iba a tocar es el tema del IVA. Y tú sabes que este es un tema muy controversial, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado porque creo que el gobierno está con paso firme. Sin embargo, vienen sacrificios, Javier. Hay que venir con muchos sacrificios y entender que el país no está bien. La situación económica está muy compleja. Muchos de los que votamos a favor del gobierno estamos también muy preocupados porque la reactivación económica la esperemos. Hay un alivio realmente. Los que tenían una posición diferente al anterior gobierno, tú sabes, 10 años con otro enfoque, los que estaban considerando realmente un cambio, creen y consideran que hay una voz de esperanza en este tema, y también el llamado de la presidencia a las entidades financieras para evaluar un poco el tema de la tasa, yo creo que es positivo, ¿no? Hay posiciones contrarias que él tiene la capacidad de hacer el cambio, porque yo creo que primero se exhorta a un llamado que es idóneo y luego para viabilizar cualquier cambio en la variable de tasa de interés. Adelante, Javier. Sí, estamos conversando con el analista económico John Hidalgo. Leía en el diario El Comercio el día de hoy que 7.600 millones deja de percibir el Ecuador por evasión de impuestos. El principal incumplimiento se registra en el pago del impuesto a la renta, seguido del IVA, según este estudio de la CEPAL. ¿Cuán factible es incorporar parte de este monto gigantesco en las arcas del Estado en los próximos meses? Bueno, considero que la reforma tributaria tiene que focalizar efectivamente a aquellos que no pagan impuestos. Aquí yo creo que sí es importante priorizar dos análisis importantes. Primero, yo tengo ingresos petroleros y no petroleros. El petrolero, Javier, se ha escuchado ya que ha mejorado el barril de petróleo, que ya está camino a 70 y un poco más. Eso es muy positivo por los números que teníamos en 35. El presupuesto del Estado inicialmente estaba con esa cifra, casi al 50% menos del monto que te estoy comentando. Dos, en el tema tributario, efectivamente, si se toman mecanismos reales, se tiene que focalizar aquellos sectores que no pagan impuestos. ¿Qué hablamos de que no pagan impuestos? Principalmente establecer qué compañías o qué empresas o qué servicios o qué negocios deducen gastos por encima de la realidad económica de sus ingresos. Entonces, este tema sí es importante porque también tenemos que viabilizar la deducibilidad de los gastos y dos, las exoneraciones que se están aprovechando. De lo que yo estoy viendo, las posibles reformas que se vendrían, más allá del tema de no pago impuestos, son las exoneraciones tributarias existentes. Y eso sí va a generar un problema porque en gobiernos pasados se crearon estas exoneraciones y muchos no lo utilizaban. Actualmente, por la situación actual del país, la están utilizando y volvemos nuevamente a un tema de que cambian una norma, la vuelven a replantear con el ánimo de que no haya exoneración,
quise utilizar la exoneración en el momento de pandemia y en el momento de mejoramiento económico que quiero tener y no lo voy a tener. Entonces, sí, al gobierno le va a tocar analizar muchos de estos temas. Entre ellos se estaba evaluando reducir la fracción básica, aunque ya el ministro de Economía, Cueva, señalaba de que se estaba evaluando la manera con la cual sea la viabilidad. Ahora, yo considero importante evaluar las tasas para armonizar la economía, Javier. Uno de los temas que yo trataba era para incrementar el consumo. Si el impuesto a la renta es el que está debilitado, establecer tratamientos para que el IVA, que si los datos dan que todavía se mantiene o se quiere recuperar, establezcamos estrategias de temporadas, ¿no? Cuando inició antes el gobierno proponía de que en vez de incrementar la tasa de IVA, si disminuye la tasa de IVA, incremente los ingresos de la compañía y éstas puedan pagar impuesto a la renta. Sin embargo, va a haber un efecto, pero es positivo. Si yo pago 25% y reduzco la tasa del IVA del 12 al 10%, reduzco 20%, pero si pago el 25% real sobre los ingresos que obtengo, tendría un efecto de 23%. Realmente, y siempre y cuando el contribuyente, que así lo llama el Servicio de Rentas Internas, cumple y pague y declare sus ingresos. La medida coercitiva que debe ejecutar los entes de control tiene que conllevar a que sea una medida positiva de incentivar el consumo, que es lo más importante, Javier, en este momento. Incentivar el consumo. En este momento estamos viendo que efectivamente se están incrementando los porcentajes mínimos de vacunación, pero hay dinamismo económico, se está moviendo un poquito. Pero si no hay empleo, si no hay consumo, si no hay opciones idóneas para generar producción, vamos a tener un levantamiento económico, Javier, lento hasta que se dé este tema. La vacunación es muy importante, ¿no? Economista Hidalgo, buenos días. María Sol Pons le saluda. Estamos hablando de la situación, digamos, general, ¿no? Por un lado, esta evasión o esta falta de contribución fiscal, que se ve como un gran hueco para las arcas estatales, pero también sabemos que existe un déficit fiscal de alrededor de 8.000 millones de dólares, acerca de que sobre el que el ministro Cueva ha dicho que se va a reunir con el FMI y espera una renegociación de esos préstamos. O sea, un poco atando cabos con conversaciones que hemos tenido con los anteriores invitados. De alguna manera la población espera todo para allá, ¿no? La inmediatez, o sea, que ya se resuelva, ya estamos de buen ánimo, yo ya voy a poder pagar el impuesto, ya el FMI va a bajar la tasa, yo ya voy a ganar un mejor sueldo y los problemas quedaron en el pasado. Pero la realidad es que la recuperación lleva varias velocidades y no todo es tan inmediato ni tan bonito como todos quisiéramos que fuere, ¿verdad? Entonces, así como el malabarismo, me explico, o sea, cómo jugar con una con otra cuando hay que tapar el déficit fiscal o manejar o gestionar el déficit fiscal con una renegociación, a su vez incentivar la inversión para que haya crecimiento económico y de que esa manera la tributación sea mejor. Por otro lado, atajar un poquito esa falta de cultura, o por decirlo así, esa falta de compromiso en el tema del pago de impuestos. O sea, cómo hacer y mientras tanto mantener la maquinita de los sueldos prendida y la maquinita de los gastos al día. Voy a dividir, que son tres preguntas muy buenas y me pusiste nervioso. Primero, renegociación de deuda FMI, voy a hablar de eso. Luego hablamos de la inversión que tiene que hacer hacia el país a nivel productivo y el compromiso de los ecuatorianos. Primero, sobre el tema de la renegociación, vamos caminos a 3 años. Vamos camino a 3 años haciendo lo mismo cada año y el FMI está así esperando escucharnos y une de las posiciones en la carta de intención que se dio era incrementar impuestos indirectos. Que hablamos de impuestos indirectos, IVA e ICE, de forma rápida. No se lo hizo, creo que no se lo va a hacer, creo que el gobierno va a tratar de tener mucho tino en este tema, pero tiene que evaluar cómo incentivar a que las personas a nivel de impuestos lo paguen, pero es incrementando la productividad. Yo creo que esto se combina en 3 cosas. Primero, si no hay una vacunación acelerada, vamos a estar lentos. Date cuenta que en Chile, estando en un promedio del 40 al 60% vacunado, hubo un nuevo confinamiento porque se sintieron en relax. No, ya estamos vacunados, perfecto, el 40%, el 60% voy a salir, empezó el movimiento y volvió el confinamiento. Hay que tener mucha conciencia, eso es lo que trato de reducirte a todos estos 3.
En las tres cosas hay que tener conciencia. La primera, el FMI 3 veces ha ido a conversar y a negociar y creo que va a escuchar porque de una u otra forma es un cambio de gobierno y efectivamente quiere hacer las cosas bien. El FMI le va a tocar escuchar a ver qué se va a dar y qué van a proponer. En la parte productiva, si voy a hablar con ellos, tengo que proponer qué voy a hacer. No solamente voy a ir a decirles, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer un perfilamiento de deuda, hablemos del tema de emisión de obligaciones nuevamente. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo voy a ejecutar para poder pagarte? Porque lo que va a hablar tu acreedor, muy bien, dime, yo estoy dispuesto, pero ¿cómo me vas a pagar? Y esta es la tercera vez que nos volvemos a reunir, ¿correcto? Yo sé que es un nuevo gobierno, pero igual es un poco desgastante para el acreedor. La productividad tiene que venir con la vacunación, sencillo. Muchas personas siguen viajando al exterior con el ánimo de que tienen su negocio, tienen contacto con personas y están haciendo, aunque tú no lo creas, un apoyo positivo, porque al momento de vacunarse ellos, que tienen la capacidad económica de hacerlo, pueden establecer manejos e incrementar su productividad, porque tienen la capacidad de arriesgarse. Date cuenta de lo que pasó en Chile, querían incrementar la productividad, vacunaron y el 60 o el 40, hablando del promedio, estaba no vacunado, se lanzó, está vacunado él, no hay problema, igual se enfermó. Siempre los promedios matemáticos van a dar que el porcentaje que no está vacunado se va a enfermar. Si te has dado cuenta que hay muchísimos casos que se están presentando de personas que nunca se han enfermado y personas que tienen segunda vez o tercera vez coronavirus por ya en temas a nivel metabólico de la persona. Entonces esas cosas. Y la última, que es el compromiso de la conciencia. No podemos hacer absolutamente nada si no somos conscientes de que tenemos un cambio de un gobierno de hace 4 años, un gobierno al cual fue muy criticado, un gobierno que por mala suerte tuvo en el 2020 la pandemia y antes de la pandemia, el 2019, una paralización del tema, recuerda, del diésel, que fue en octubre 10 más o menos, que fueron del octubre 1 al octubre 12. Ecuador viene con estos problemas, pero Ecuador siempre se ha levantado. Pero depende de nosotros, es lo que yo converso con muchas personas cuando estamos en reuniones y me hablan o critican el gobierno. Le digo, el gobierno no tiene ni un mes. El 24 de junio cumple un mes. Es decir, no es que yo estoy a favor de Guillermo o demás. No, yo estoy a favor de que la economía se mejore. Yo no puedo estar pensando, si soy de la oposición, no, hubiese estado mejor con el anterior. Yo no puedo pensar así. Tengo que pensar, estoy con este nuevo gobierno, ¿qué puedo contribuir y qué yo puedo hacer? Lo que tú acabaste de señalar. Si efectivamente queremos contribuir, lo primero que tengo que hacer, que si se levanta la economía, se vacuna, viene este plan que, lo insisto, puede haber el IVA por temporada para incrementar el consumo, yo creo que podemos caminar muy bien. Insisto, las entidades de control tienen que hacer su trabajo, ¿no? Esa es parte de la gestión del gobierno, de que las personas paguen impuestos, pero alimentar una conciencia tributaria. Estamos con un nuevo equipo, ese es el término que quiero decirles, ¿no? Un nuevo equipo. No quiero decir Ecuador porque quiero que Ecuador gane en el próximo partido, pero yo estoy convencido. Estamos con un nuevo equipo, con una nueva selección. Tenemos que esta selección de gobierno tenga la oportunidad de ejecutar. El 24 de junio cumplimos un mes. Vamos a evaluar su ejecución. Recordemos que quieren vacunarnos. Eso es lo positivo. Si nos vacunan, tener las medidas necesarias, mantener los protocolos y esta gestión de las excepciones, estado de excepción que existen o semáforos, mantenerlas para ejecutar. Ya todos los negocios saben cómo negociar, saben cómo trabajar, saben cómo ejecutar, usar la vía digital y demás. Todo se ha adaptado y el que no se ha adaptado le va a tocar hacerlo porque esta es la nueva normalidad. Con la vacunación incrementa la productividad. Incrementando la productividad se pagan más impuestos, pero la tarea del gobierno efectivamente es también incentivar. Creo que el tema de las tasas de interés al 1% y menos del 8 y 5% es muy positivo para que se levante este tema. Y más aún también el tema del buró de crédito, que considero que es muy criticado, pueda servir un poco para acceder a nuevos créditos. Yo creo que la labor es fuerte. Ustedes tienen mucha razón en los términos que utilizan, pero también tenemos que tener un poco conciencia. No lleva el gobierno ni un mes todavía y exigir cosas que él está haciendo en la ejecución del trabajo y está permanentemente en redes informando la situación, hay que dar un voto a favor. Y su porcentaje de aceptación es sumamente alto, ¿no? Indistintamente que se peleó con el uno, con el otro, lo que sea, eso es indistinto. En tema político no me interesa tocar, me interesa tocar el tema económico, que es lo que estamos subidos todos a que esto funcione, obviamente vacunando a la mayoría de la población, porque esto todavía va lento, y encontrar de alguna forma la muy buena negociación con el FMI y opciones de cómo pago y productividad. Y obviamente también nuestra labor de cumplir con el pago de los impuestos, ¿no? Pero insisto, el IVA por temporada que haga una vez que nos vacunen el 40% va a dinamizar la economía. Sorry, estoy emocionado. Bueno, a veces, escuchándote, John, a veces cuando leo o escucho a los Contreras del gobierno exigir, hablar,
que ya han pasado 3 semanas y que ve al gobierno lento, que no pasa nada. ¿Cómo me hacen acuerdo de los comentaristas deportivos que va 3 minutos de un partido y ya lo tienen perfectamente mapeado, perfectamente analizado? Aguanten, que todavía un comentario se da los 10, 15 minutos de mínimo de un partido de fútbol y ni se diga de un gobierno que lleva 3 semanas. Bueno, dicho esto, finalmente, ¿cuál es el alcance, John, del decreto que salva a 1.700.000 deudores de la central de riesgos? A ver, yo creería, sí, yo creo que era uno de los temas que he estado en algunos medios conversando, estimado Javier, y realmente también hay posiciones contrarias. Es un decreto no perfecto, realmente es no perfecto y lo comprendo económicamente, pero si vemos los considerandos, Javier, yo tengo formación jurídica, soy abogado, y en la parte de los considerandos, la intención del decreto, para que muchos de los radioescuchas, los que están por Facebook, en el streaming, sepan, se va hacia las familias. Eso dice la normativa, porque $1.000 por un emprendimiento es poco y los emprendedores, los emprendimientos deben ser conscientes que hay un riesgo. Las familias es el sentido de esto, porque muchas de las familias se vieron afectadas producto de los endeudamientos, como tú sabes muy bien, el tema de la enfermedad que nos dio la pandemia, destinados a salud y destinados a farmacia, y muchos de ellos tienen deudas mayores. Sin embargo, aquellos que, producto de su economía, sueldos de $300, $400 que tienen, pueden tener 3 veces de endeudamiento, no pueden acceder a créditos, o otros por situaciones de endeudamiento que no les corresponden, que consideran no pagar porque se sienten perjudicados, pueden acceder al mismo. Yo lo creo que es muy positivo porque esto me va a permitir que por la diferencia que tenga crédito, acceder a los préstamos del gobierno. Hacia ello yo veo. El gobierno genera líneas de crédito productivas, líneas de crédito también que va a asociarse a aquellas personas y o familias que también forman parte de este rol de actividad de comercio para que puedan acceder a la misma. Este 1.7 millones involucra deudas de primero de bancos y temas judiciales pendientes, temas de cooperativas y casas comerciales. Es una línea grande. Y todas aquellas que reportan, como es el caso de Equifax y otras entidades a las cuales tú entregas, las entidades que dan financiamiento, su información de deuda. Lo importante es que la deuda se mantiene, Javier. Cuidado, sigue con ese efecto. No sirve porque no me quitan la deuda. Hay que honrar las deudas a la conciencia que anteriormente conversábamos. Yo tengo una deuda, voy a salir de la central, que así se la llama vulgarmente, porque ya no existe ese término, sino buró crediticio. Salgo del buró de crediticio por el problema histórico que tengo producto de la pandemia. Ya las variables la Junta Monetaria tendrá que evaluarla. Automática puedo acceder a crédito por la diferencia de este. Y obviamente, también, si yo soy una entidad crediticia, Javier, lo más importante que yo quiero es que el gobierno también me proteja, pues no, porque soy una entidad que di crédito con el propósito de comercializar un producto y no me llegan a pagar, obviamente yo voy a tener muchos problemas sobre el cual a cumplir una deuda. También otra situación, y yo estoy correcto con lo que señalaba el señor Marcos, creo que se llamaba, ¿qué pasa con aquel que saco de la central de riesgo y está acostumbrado a no pagar y cuando le doy un nuevo crédito no me va a pagar? Esa es la labor de las entidades de control crediticio, las que reciben la información. Obviamente dentro del buró va a tener el score de esta persona, porque también tengo que evaluar la variable. Si la variable es desde 2019-2020, donde fueron los problemas, pero la variable del señor viene desde el 2013. Históricamente el señor nunca paga. ¿Correcto, Javier? También hay que ver eso, porque la información está. Entonces también tengo que ver aquel deudor bueno y aquel deudor malo, porque también puede haber, y no solamente decirme únicamente que yo debo de cubrir la situación económica de una persona, también la persona, así como hablamos de conciencia tributaria, también debe haber conciencia en el pago de las deudas. Tú pagas tus deudas, tienes la opción del crédito, honras la deuda, dinamizas la economía, eso es productividad y olvídate, vamos a poder manejarnos mejor. Bueno, agradezco la opinión y el análisis económico de John Hidalgo. Muchísimas gracias, John. Buenos días. Un placer, cuídate mucho.